Hoy estoy en Rasquera, en Cataluña, y vamos a conocer a una artesana muy especial. Hola, Gisela. Hola, ¿qué tal? Entonces, tú eres una llatadora. Sí, la llatadora. Personas que trenzamos y hacemos la llata, que es esta trenza, con hojas del margalló. Ajá. ¿Y quién te enseñó a hacer esto? Esto me lo enseñó mi abuela. Y mi abuela me enseñó a mí y yo le enseñé a mi madre, que es un dato curioso. Entonces, las tres estamos intentando pues enseñar este oficio y divulgarlo y que no se pierda. ¿Y cómo fue que te dio por aprender esto? Yo siempre digo que lo llevo en la sangre, porque tengo las abuelas que lo saben hacer y mis antepasadas también. O sea que esto que es algo que llevo dentro y me gusta, ¿no? Entonces, ¿no te costó de aprender? Bueno, me costó un poco. Por suerte tenemos así los móviles que me iba grabando todo lo que decía mi abuela y podía repetirlo en casa, ¿no? Pero rápido vi cómo se hacía y me enseñó un poquito a ver cómo era la base y luego ya experimenté yo sola. A ver, ¿y me enseñas cómo se hace? Pues mira, aquí tenemos 9 brins que les llamamos, con camadas diferentes, y tengo que ir pasando entre medio de una y dos y una y dos. Y ahora cuando lo paso me voy al otro lado. Una y dos, una y dos. Sí que nos gustaría, está un poquito seco, si escuchas, nos gustaría que fueran más largas. Aquí tendríamos que poner un poquito. Y vamos haciendo. Conforme se van terminando estos brins, vamos poniendo nuevo material dentro, que lo tenemos aquí. Vale. Y vas a hacer la trenza larga a la mesura que tú quieras. Esta es bastante muy grande. ¿Y esto históricamente de dónde viene? ¿Por qué lo hacían aquí en esta zona? Bueno, esta zona pasaron mucha hambre. Luego de la guerra pues estaban sin recursos y ya se hacía, ya había indicios de que la artesanía de La Palma se hacía aquí en el pueblo, en Rasquera. Entonces la gente empezó a hacerlo, intercambiarlo por comida. Y era su medida, ¿no?, de subsistencia y lo podían hacer así. Pero bueno, lo hacían porque no había más. Claro. Entonces la gente mayor que me ve haciendo esto por puro arte, porque me gusta, porque puedo hacer diferentes piezas, es como que ¿qué está haciendo esta niña?, ¿no? Porque ellos sufrieron tanto que no entienden cómo ahora me puedo dedicar a esto. Claro, porque claro, ellos hacían los capassos. ¿Cómo? Sí, nosotros le decíamos en catalán capàs. Vale. Le decimos un cabàs. Y de aquí pues sale el capazo, que es la pieza más típica. Claro. Si quieres te lo enseño. Sí. Esto ponían pues muchas dentro frutos de secar, como almendros, algarrobas, aceitunas. Vale. Y esto lo intercambiaban, lo hacían como el truque típico. Tantos capados por tanta comida, por tantos zapatos o por ropa, ¿no? Porque antes iba así. Y entonces tú lo has llevado un poco más allá, con la creatividad has hecho como otros productos. Sí, con la intentamos hacer siempre complementos de casa, como puede ser pues para poner encima pues un tarro o alguna cosa así más de complemento, o un plato. Y luego ya tenemos piezas pues como capazos para ir a comprar o para la playa. Hoy no llevo cositas, pero aquí puedes ver que tengo diferentes joyas y pendientes, anillos, algo más pequeñito, que no es lo que me gusta. Y luego también lo hemos llevado pues a cosas así pues más cotidianas, ¿no? Como una mochila, una tote bag, algunos bolsos. Sí, he visto a un chico pasando por la calle con un bolso, digo, debe ser de Gisela. Aquí todo el mundo siempre va a comprar como uno de estos, tiene las ansas más pequeñitas, imagínate que es pues una cosita pues así, mucho más pequeño, y van a comprar con esto, ¿no? Todas las señoras tienen uno y por la mañana todo el mundo va a comprar. Y luego hay la gente joven que compramos ahora para un poquito, ¿no? Claro. Esta tradición que tenemos tan nuestra. Si quieres te puedo enseñar el margalló, lo verás verde en su resplendor, porque en verano es cuando se
Se coge y está súper a tope. Pues sí, vamos a ¿Sí? verlo. ¿Vamos? Venga. Estos serían margallons. Este sería el margalló, alguno más limpio, otro que acaba de salir. Lo que nos importa es que dentro tenga esto, que sea el ojo. Nosotros lo denominamos mollàs. Mollàs. El mollàs es blandito, es tierno, nos sirve para trabajar bien. Entonces esto en verano tienes que hacer esto que haré yo ahora, que es primero ponerte alguna cosa de manga larga para que no te pinches y luego ponerte el kit, que el kit siempre llevamos las tijeras. Sí se tendría que cortar, aunque no nos gusta porque nos gusta arrancarlo, pero sí intentamos siempre seguridad, porque ya ves que tiene un montón de agujas. Wow, sí, que lo pinches. Sí, esto pues te lo pinchas mucho, ¿no? Claro. Y me has dicho que pueden haber avispas, serpientes y Sí, de todo, ¿no? de todo un poco. Aquí la tenemos muy limpia, pero cuando hay un montón de hojas tú entras y ya cuando vas a estirar, pues ya. Lo que haríamos sería coger este ojo y tirarlo. Entonces en verano está blandito porque le da el sol y nos deja estirarlo bien. Esto sería como la parte más dulce, que los animales se los comen, o sería como una chucha. Y luego esto lo secaríamos durante 3 semanas, 4, dependiendo del sol que haga. Cuando esto está seco, que sería más o menos así, lo mojaríamos. Tenemos que secarlo pues hasta el color que nos guste o que esté blanquito. Cuando el color ya está a nuestro gusto, lo ponemos en agua hirviendo y lo podemos trabajar. Hay algún ojo más, por ejemplo hemos cogido 1, 2, 3 y 4. Pues a lo mejor cogería este, pero estos los dejaría crecer. Y me iría a otro. Vamos alternando para que siempre haya material. ¿Por qué has dicho que prefieres arrancarlo que cortarlo? Porque cuando cortas haces una herida. Es mejor sacarlo, que es como algo más natural. Si no, siempre está el corte allí y cuesta más también que crezca desde allí, ¿no? Si te fijas aquí, hay cortes. Esto se ha cortado con una tijera. Súper. Pues muchísimas gracias, Gisela. Qué bien. Por muchos años más que se conserve esta tradición tan bonita. Pues sí, esperamos que no se pierda, que esto es lo que nos interesa. Felicidades. Gracias. Gracias.